Saludos hermanos, este que le habla Israel García de la iglesia Casa de Gracia en Spring Hill, Florida. Un saludo cordial y amoroso, un abrazo de parte de nuestros pastores también, Manny y Keila Ayala. Así que vamos a nuestro estudio en esta noche y vamos a hacer una corta oración para comenzar rápidamente. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tus bendiciones siempre, cada día, y tus misericordias que son nuevas cada día. Te damos toda la gloria, Señor, y declaramos que en esta noche nos instruye, nos da sabiduría tuya y nos confrontas como siempre con algo de tu palabra poderoso para seguir creciendo en tu nombre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, y entonces seguimos con nuestro estudio de la persona de Jesús, la persona más importante que tiene la historia del mundo. Y seguimos estudiando, y en esta noche vamos a ver en el capítulo 30 de nuestros estudios Jesús como el equilibrio perfecto para nuestras vidas y el ejemplo del equilibrio. Si se fijan en esta imagen, estamos viendo, ¿verdad?, a una persona caminando por la cuerda. Y la importancia del equilibrio es esa misma, que tenemos que tener una base donde podamos estar firmes, porque el secreto del equilibrio es que si se nos ponemos en alguno de los extremos, mucho más peso del que necesitamos, podemos caer y la caída puede ser mortal. Si no tenemos un balance apropiado en nuestra vida, podemos estar tropezando y a veces nos toca caminar por cuerdas, por caminos estrechos donde verdaderamente necesitamos pisar firmemente, claramente y bien concentradamente en lo que estamos haciendo. ¿Okay? Así que en esta noche vamos a ver y vamos a profundizar un poquito en la palabra y vamos a ver cómo comienza todo. Vamos a usar como base y fundamento el principio. El principio Génesis, cuando el Señor dice Dios nos dice hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Si se fijan, hagamos es la palabra Elohim y es un plural. Está hablando en plural. Así que para los que creemos que hay una Trinidad y que existe el misterio de la Trinidad, sabemos que Dios está hablando de Padre, Hijo y Espíritu Santo, Elohim. Si lo buscan en la traducción en hebreo, lo van a encontrar. Pero vamos a usar como base, desde un principio, que hay un diseño del reino, hay unos diseños del reino que también se proyectan hacia nosotros como seres humanos, como creación, como hijos de Dios. Primera de Juan 5:7 confirma lo que dice en Génesis, cuando dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Diseños del reino, diseños del reino. No hace falta este fundamento porque lo vamos a utilizar como base, como le estamos diciendo para la clase. Dios es el centro, ¿verdad? Dios existe, pero tiene tres manifestaciones. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y todos son uno, ¿verdad que sí? Cuando vean en internet pueden ver algunas de estos diagramas que a veces son confusos porque te dicen que el Espíritu Santo no es el Hijo. Y que el Hijo no es el Padre, y que el Padre no es el Espíritu Santo. Eso puede traer mucho error doctrinal porque en realidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una misma cosa. Son manifestaciones diferentes de Dios, pero es el mismo. Así que podemos ver aquí un equilibrio perfecto. Diseño del reino, del cielo. Y me gusta mucho este emblema que conseguí, donde aparece una cruz con dos balanzas, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, si en alguna de esas balanzas hay más peso, el fulcro va a virar y se va a torcer y hasta puede tumbar la cruz, porque en realidad hay un balance perfecto que Dios quiere que tengamos en nuestras vidas. Si alguien dice amén. Proverbios 1:1 dice, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Volvemos al concepto. Si lo vemos como una palabra profética, nos está diciendo el Señor a través de los proverbios que el peso inapropiado, el peso falso, el peso engañoso
Él lo abomina porque va a tumbar y va a tergiversar el equilibrio de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Así que el peso debe ser el adecuado, el apropiado, el verdadero, el que va a agradar al Señor. La clave del equilibrio, y hay muchas palabras donde podemos sacar, pero vamos a usar como base Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 5, 22, 23. Ahí vamos a ver una exhortación de Pablo hacia los creyentes, que es muy tremenda. Pueden leer ese capítulo 5, van a encontrar una bendición grande. Pero vamos a enfocarnos en el 22 y 23. El 22 comienza diciendo, absteneos de toda especie de mal. Hay una clave muy importante para el equilibrio. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo. Por eso es que estamos hablando de este diseño trifásico, de tres partes, donde podemos ver que cuando el Señor sopló en el Espíritu y le dio al hombre vida, impartió y estableció en el diseño original espíritu, alma y cuerpo como un diseño del cielo, de lo que es Dios también, Padre, Hijo y Espíritu Santo en nosotros. ¿Me van siguiendo? Así que vamos al principio. Y el principio es Adán y Eva. Volvemos al Génesis. En Génesis había un equilibrio perfecto. Dios hizo una creación. La hizo perfecta en el sentido de todo a la imagen y semejanza. Y dice la palabra en Génesis que vio Dios que era bueno todo lo que estaba creando. Pero cuando crea el hombre, lo crea con tres diferentes, con una fórmula donde hay tres entes que convierten en el ser. Estamos en el espíritu del hombre, en el alma, en la creación, y en el cuerpo. ¿Ok? Él imparte vida. Pero a diferencia quizás de los animales que no son racionales, el hombre tiene una mente y una emoción tangible. Tiene también, intangible, tiene un espíritu que en el caso de Adán y Eva estaba en comunión directa con Dios. Había una comunicación directa. Tiene una personalidad, una mente, unas emociones que puede tomar decisiones. Que esto es el mundo intangible que no se puede tocar. Pero en el mundo físico tenía un cuerpo que era puro, que era inocente, que no tenía por qué ver muerte. En el diseño original no había muerte. Y así pues había un equilibrio perfecto en esa creación. ¿Qué sucedió? Todos sabemos la historia. Se rompe la comunión por el pecado. Viene la caída del hombre. Y el cuerpo físico va a haber muerte a causa del pecado. Así que, provocado por la mente, provocado por la capacidad de decidir del alma, es Adán y Eva los que rompen y pecan y cancelan la comunión con el Señor directa y provocan la muerte del cuerpo por el pecado. Juan 3:16 deberíamos todos saberlo. Jesús viene a resolver esta situación. Él vino, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús restableció la relación y el equilibrio del diseño original. Claro, con unas consecuencias. Tenemos nuevamente para el cristiano que está en equilibrio, ¿verdad? Ya recibe el Espíritu Santo. El Espíritu vuelve a estar en comunión. Dicen que somos sellados por el sello del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Nuestra mente viene a ser afectada nuevamente directamente por esa relación y esa reconciliación. Y nuestro cuerpo físico se convierte ahora en el templo del Espíritu Santo. Es verdad que va a haber muerte, pero, como dice en 1 de Tesalonicenses 5:23, Dios santifique por completo todo vuestro ser,
espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Significa que aunque este cuerpo que tenemos va a haber muerte, a través de la sangre de Cristo son lavados nuestros pecados. Y sí, hay una ley que tenemos que cumplir, que es la muerte de este cuerpo físico, pero hemos de ser resucitados, transformados en un cuerpo de gloria como el de Jesucristo. Amén. Así que Jesucristo vino a resolver y a volver a equilibrar al hombre. Dice la palabra que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Evidentemente nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Sabes por qué? Porque ya el hombre en su caída había cambiado el diseño de equilibrio. Dice también la Escritura, y Jesús crecía, y tengo que enfatizar sobre esto, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia. Jesús vino a resolver el problema desde niño. ¿Sabes? Él crecía en sabiduría. Sabiduría es el entendimiento, es el conocimiento, la aplicación de la experiencia, la parte mental. En estatura, que es la parte física, creció Jesús como cualquiera de nosotros, en estatura, en peso, en su parte física. Y en gracia, que significa esa relación, la intimidad con Dios y los hombres. Balance y equilibrio perfecto. ¿Ok? Balance y equilibrio perfecto. Jesús mantuvo el equilibrio perfecto desde que nació hasta todo su ministerio, hasta que murió. Él compartía su palabra con ricos, fariseos, con gente pobre, con endemoniados, con leprosos. Todos fueron beneficiados. No había distinción de persona ni de estrata social. Predicó a multitudes, así como compartió con familias pequeñas como Lázaro y como la suegra de Pedro, que vemos que estuvo en la casa de Zaqueo. Así que él podía estar con mucha gente predicando o podía compartir en las familias o en un círculo más cerrado con sus discípulos, por ejemplo. Compartía su palabra con mujeres desechadas, como la mujer de flujo de sangre. También lo podemos ver en la mujer samaritana. Y con los niños, cuando decía, dejad que los niños se acerquen a mí, porque Dios es el reino de los cielos. Así que Jesús tenía un balance perfecto. Él no estaba limitado a nada. Él caminaba y compartía con toda su palabra, pero aún en su vida cotidiana, su vida fue perfecta y de comunión, de oración y de intimidad, pero mantenía cuidado digno de su cuerpo y de su tiempo. ¿Saben? Él descansaba, él dormía, comía, se aseaba como cualquier otra persona. En el ejemplo de descansar más clásico es que cuando están en Mateo, en el relato de la barca, él está durmiendo. Mientras están todos los discípulos allá en medio de la tempestad, pero él estaba descansando. Necesitaba descansar. Dice la palabra que él se retiraba a orar, y yo me imagino que en la parte, ¿verdad?, humana, vamos a ponerlo así, de Jesús, abrumado por tanta multitud, por tanta gente, él necesitaba espacio para estar solo, para poder estar allá en intimidad con su Padre, porque necesitaba un balance en su vida. No era todo ministerio, sanar enfermos, hacer milagros. Necesitaba ese espacio de relación. Necesitaba espacio en algún momento para comer. Es verdad que la comida de él era hacer la voluntad del Padre y ayunaba mucho, pero necesitaba comer y alimentarse. Necesitaba ejercitarse, sí. Dicen, bueno, no había gimnasio en esos días, pero cuando vemos el ministerio de Jesús, nada más, él en esos 3 años caminó un promedio de 3 millas o más diarias. Así que no necesitaba ningún gimnasio. Con eso hacía todo el ejercicio que necesitaba hacer. Y definitivamente tenía que tener cuidado de su cuerpo. Ese también era un cuerpo físico, pero no podía ser descuidado. Así que había un balance en su vida. Perfecto balance. Saben, aún en la muerte, y esto un predicador lo escuché en una ocasión y siempre me ministró grandemente. Él fue crucificado entre 2 ladrones. Y entre ladrones, ¿y saben por qué? Porque los extremos siempre tienden a robarte bendición. Y él era el equilibrio perfecto. Así que desde que nació hay un propósito hasta su muerte. Nos enseña
el equilibrio perfecto. Vamos ahora a ver unos modelos donde vamos a tratar de nosotros profundizar en la vida cristiana y en los que no son cristianos, cómo de ese desequilibrio podemos verlo y confrontarnos nosotros mismos. En el ser humano mundano sabemos que la parte intangible, la parte espiritual, muchas veces no importa nada, es simplemente una parte oscura, una parte que no tiene un fundamento, que simplemente es la parte de mental, física, las emociones y los factores sensoriales, las que dominan las actuaciones, la acción y las decisiones. Inclusive vemos a veces que aunque tengan cierta espiritualidad tienden a tergiversarla o la convierten en algún tipo de religión extraña porque algunos pues necesitan creer en algo que sobrepase, pero siempre con el dominio de la mente y del cuerpo sobre todas las decisiones. Es un desbalance completamente, es un desequilibrio que el Señor pues no diseñó para el hombre. Vemos un ejemplo que quiero traer porque hay personas inclusive que en su mente y en sus emociones a veces ni siquiera también viven como en una sombra y ni siquiera dejan salir sus emociones o vemos casos de personas que han sido, por ejemplo, asesinos en serie, por ejemplo, y en ellos se ha cauterizado toda conciencia de mente, simplemente se dejan llevar por las motivaciones de su cuerpo, lo que siente su cuerpo. Así que es una maquinación satánica completamente, donde quizás caemos en muchas confusiones de religiones y diferentes maneras de ver la vida distorsionada y que nos llevan a desbalances increíbles, ¿verdad? No vamos a entrar en discusiones de las religiones, pero en una ocasión entraremos en esto dentro de los estudios. ¿Saben? Que esas personas que viven lejos de la presencia de Dios y lejos de lo que es la salvación y la vida eterna de Jesús, están muertos en delitos y pecados. Inclusive nosotros anduvimos en otro tiempo también siguiendo la corriente de este mundo, como dice la palabra, conforme al príncipe de la potestad del aire, el que estábamos hablando ahora, que va a aprovechar todo ese desequilibrio, esa falta de diseño original para sacar provecho y llevarnos a una vida donde vamos a terminar finalmente en el lago eterno y donde va a ser una vida donde vamos a sufrir mucho realmente, porque vamos a estar a merced de nada. Vamos a estar caminando en una cuerda donde nos podemos caer en cualquier momento porque no hay paso firme, no hay nada que nos dé un balance suficiente para seguir adelante. Ahora yo te pregunto en esta noche, ¿estás viviendo una vida cristiana equilibrada? Pregúntale al que está a tu lado. ¿Tú crees que estás viviendo una vida cristiana equilibrada? Vamos a ver ciertos ejemplos con el mismo modelo, pero ahora vamos a ver desequilibrios que pueden ocurrir aún en la vida cristiana. Miren, nuestra parte espiritual, que es la relación con el Señor, la palabra que es la Biblia, que va a nuestra mente, a nuestro conocimiento, a nuestras emociones. Y la acción, que es nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Todo tiene que estar en un balance. En el momento en que empecemos a desbalancear estos tres facetas de nuestra vida, vamos a tener problemas. Primero, el primer ejemplo que te traigo es cuando no le damos lugar a la parte del Espíritu y descuidamos nuestra relación con el Señor. En este primer ejemplo vamos a ver que quizás vamos a estar llenos de palabra o bien preocupados por mucha palabra, por mucha Biblia y por mucha acción, pero vamos a estar faltos de la dirección de la relación con el Espíritu Santo. Así que podemos estar fallando, creyendo que lo queremos hacer bien. ¿Ok? Recuerden lo que le pasó a la pareja original. No nos podemos dejar llevar solamente por nuestra mente y nuestras decisiones almáticas. Dice en Hechos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En este tipo de desequilibrio, el poder del Espíritu Santo a veces no se manifiesta,
porque realmente estamos empujando con nuestra fuerza, con nuestro conocimiento, lo que Dios quiere hacer y no le estamos dando lugar a que Él sea el que se balancee y nos manifieste para que se logren los propósitos de Él en nuestra vida. Desequilibrio 2. Ahora vamos a hablar del cuerpo. Vamos a ver el ejemplo en donde nos enfatizamos mucho en la relación, nos enfatizamos mucho en la palabra, estamos llenos de palabra, mucho a la parte espiritual, pero sabes que hay algo que está fallando, quizás no estamos recibiendo del Espíritu todo lo que necesitamos recibir porque hemos descuidado la parte de la acción. ¿De qué nos sirve todo el conocimiento, toda esa relación si no hay acción en el templo? Y hay un par de facetas muy interesantes que te quiero mostrar. La primera es fuerte. Santiago decía, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Mucha fe, mucho conocimiento, pero no hay acción. Hay algo que no está funcionando y definitivamente no es que Dios no quiera hacerlo. Hay algún impedimento en algún sitio, no le estamos dando el balance que debemos tener. La otra palabra habla en 1 Corintios 6:19. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Por lo tanto, honren con su cuerpo a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que tener cuidado de este cuerpo. Jesús tenía cuidado de ese cuerpo, de ese estuche que Él utilizó hasta los 33 años. ¿Saben? Hay un testimonio de una amada pastora, y lo voy a hacer rápidamente. Ella tuvo mucho problema con su diabetes y su alta presión, muy amiga de nosotros, de mi esposa y mío. Y le pidió al Señor que la sanara por años y nunca vio una sanidad hasta que en un momento el Señor le dijo, lo que pasa es que tú no has sido diligente tampoco. Ella había pedido la sanidad, pero no había seguido ninguna recomendación que le había dado el doctor, e inclusive seguía haciendo las mismas cosas, comiendo de la misma manera desordenada, sin tener ningún tipo de consideración de su cuerpo, viviendo con la fe de que Dios le iba a sanar. ¿Sabes? El Señor le dijo, lo que pasa es que yo te he sanado y tú no has seguido dañando tu cuerpo. Ella tomó la decisión de cambiar toda su dieta, de cambiar todo lo que estaba haciendo. Rebajó cerca de 100 libras. ¿Y saben qué? Milagrosamente dejó de usar insulina. Milagrosamente dejó de usar todas las medicinas para la alta presión, porque balanceó y equilibró su vida cristiana. Y es un testimonio que ella trae. Así que lo traigo para que estemos atentos, ¿verdad? Que tenemos que tener fe, pero tenemos que ser diligentes. Miren ahora mismo lo que estamos pasando con esta enfermedad del COVID. Tenemos fe que nos va a salvar, pero no vamos a ser descuidados y no diligentes. Eso no es falta de fe, es que tenemos que ser equilibrados y saber que no vamos a tentar a Dios. Eso lo vimos en la otra clase. El desequilibrio número 3 habla de la parte de la palabra y la Biblia. Si descuidamos la palabra y la Biblia, sí podemos tener intimidad. Sabemos que el Espíritu Santo es el que nos va a llevar a toda verdad. Pero para eso Dios nos dio la palabra, para estudiarla, y por eso estamos haciéndolo aquí. Para que cuando vayamos a hacer la acción, estemos en sintonía y podamos entender bien lo que el Espíritu nos muestra, porque a través de la palabra podemos entender mejor el carácter de Cristo. La palabra es útil para enseñar y nos prepara para que seamos perfectos, preparados para toda buena obra. Examinarlo todo y retener lo bueno, dice la palabra. Desequilibrio 4, nos vamos rapidito, se nos acaba el tiempo. En este desequilibrio, la persona cristiana tiende a enfocarse solamente en la parte doctrinal, palabra, Biblia. ¿Y qué sucede? No podemos descuidar el espíritu, no podemos descuidar el cuerpo y dedicarnos solamente a esta parte, porque entonces vamos a estar descuidando dos facetas importantes de nuestro ministerio y de lo que Dios quiera hacer con nosotros. En Eclesiastés nos dice, el mucho estudio es fatiga de la carne. Así que hermanos, vamos a estudiar la palabra, pero no vamos a hacer de la palabra un Dios.
No vamos a endiosar con el estudio y la profundidad, no. Eso no es lo que quiere el Señor. Él quiere que estudiemos para que podamos balancear, entender mejor lo que el Espíritu nos muestra y poder actuar de acuerdo a lo que la palabra y el Espíritu nos está mostrando. Eclesiastés 3 nos dice todo lo hizo hermoso en su tiempo. Cuando en Eclesiastés vemos que todo tiene su tiempo, nos dice que ha puesto eternidad en el corazón de ellos, de nosotros, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios ha puesto en nosotros la bendición del equilibrio, nos diseñó con ese equilibrio y a través de Jesucristo nos ha llevado a tener nuevamente el gozo de vivir una vida dichosa y en equilibrio con el Señor. Jesús en nosotros, en nuestro equilibrio perfecto, debemos mantenernos, ¿verdad? Y estar conscientes de que la vida cristiana debe mantener ese balance de bendición para que podamos ser completamente efectivos en lo que Dios quiere hacer y podamos vivir una vida llena de dicha y de fruto. Así que, hermanos, palabras finales. Jesús anhela y quiere nosotros que mantengamos ese equilibrio perfecto, que leamos la palabra, que busquemos en intimidad, pero que también cuidemos de nuestra salud, de nuestro cuerpo, y que podamos actuar en lo físico, así como también en lo espiritual y en la parte de profundizar en la palabra. En ambas tengamos el ejercicio práctico y podamos lograr cosas que nos van a sorprender a cada uno de nosotros. ¿Qué tal si oramos para despedirnos? Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Sabemos que nos trae revelación cada día. Ayúdanos, Señor, cada día a acercarnos a tu varón perfecto. Queremos ver en Jesucristo siempre el ejemplo para hacer todas las cosas de acuerdo a como Él las hizo. Que podamos en nuestra vida corregir, confrontarnos también en nuestra vida cristiana y saber qué áreas necesitan ser quizás un poquito más enforzadas. Que podamos ver tu manifestación de poder, que es lo que nos va a dar a nosotros la prueba de que tú estás ahí. Que tú podamos ver y no con emoción, sino con verdadero gozo, tu palabra hecha realidad en nuestras vidas. Que podamos disfrutar de la salud, Padre, que tú nos das y nos brindas, y que podamos ver ya cuando no estemos en este cuerpo físico, en ese cuerpo de gloria, disfrutar contigo en perfecto equilibrio ya por la eternidad de toda tu gloria y de toda tu amor y grandeza. Te damos gracias, Señor, y bendecimos al pueblo completo. Bendecimos, Padre, toda la situación. Sabemos que se está resolviendo lo del COVID. Tenemos fe en que todo se va a resolver a tu favor y al favor de tu pueblo. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Y decimos amén y nos vemos el próximo miércoles. Bendiciones a todos.